Hola queridos estudiantes, nuevamente saludándolos, esperando que se encuentren muy bien ustedes y su familia en estos días todavía de el confinamiento por la pandemia. Vamos a abordar el tema, todavía continuando con la temática de la adolescencia, acerca de los problemas de salud de los adolescentes y los riesgos que en esta edad o durante esta etapa del desarrollo muchos jóvenes se ven enfrentados y vamos a hablar un poco de cuál es la realidad en estos temas, en esto respecto, en nuestras propias adolescencias mexicanas y sobre todo y en particular pues queretanas. El primer tema tiene que ver con el consumo de drogas y el cual es un tema pues complejo y sensible en la adolescencia, en nuestro estado y particularmente pues en nuestra ciudad y los municipios cercanos aquí a la capital queretana. ¿Cómo andamos con nuestros jóvenes en relación al consumo de drogas? Pues realmente es un foco pues complejo. Tenemos zonas rojas de altos consumos en donde los chicos empiezan a consumir distintas sustancias, sobre todo en la etapa pues secundaria, ¿no? Muchos inician con lo más leve o lo más fácil, ¿no?, que pueden acceder, que es el alcohol. El alcohol es una droga legal, igual que el tabaco, el cigarrillo, aunque bueno, se supone que está prohibida su venta a menores de edad. Sin embargo, hay zonas y focos rojos en nuestra ciudad, como es Lomas de Casablanca, como es Menchaca, también acá para el pueblito, Zapata, que son zonas donde sabemos que los jovencitos, los adolescentes, se inician generalmente en el consumo de principalmente estas dos sustancias, cigarro y alcohol. Y posteriormente pues se va dando la situación de consumo de otras sustancias, sobre todo los inhalantes están muy presentes, el tiner, ¿no? O sea, los inhalantes, la mona, ¿no?, que llamamos, pues está muy presente como una de las sustancias que se llegan a consumir y que son de fácil acceso para los adolescentes. En menor medida, pero también está presente, pues es el consumo de otras drogas. Por ejemplo, hubo una época en que en el municipio de Corregidora pues se tenía una gran proliferación de consumo de metanfetaminas y anfetaminas. Esto a causa de que pues mucha droga que va de paso hacia el norte y que es detenida pues regresa y se queda aquí en el centro, ¿no?, del país y particularmente pues en nuestro entorno queretano. Y entonces, bueno, al ser droga que digamos ya no llegó al destino que, pues se vende de una forma accesible, se mueve mucho en el narcomenudeo y en el municipio de Corregidora un buen tiempo se tuvo fuertes problemas sobre consumo de este tipo de sustancias, ¿no? Pero bueno, en general son las sustancias de más fácil acceso. Obviamente también está muy presente la marihuana y la cocaína, ¿no? Y bueno, también vamos a tener que tomar en cuenta pues el contexto del que estamos hablando. Generalmente poblaciones eh, con un ingreso pues bajo, pues se ve más el consumo, les decía yo, de los inhalantes y la marihuana, ¿no?, que no suele ser tan costosa, al menos para los primeros consumos que llevan a inducir, ¿no?, a una adicción a un jovencito. Y bueno, la cocaína pues la vamos a encontrar en adolescentes mayores, ya no tanto en los jovencitos, sino ya o en adolescentes tan jóvenes como de secundaria que decíamos. Empezamos a ver consumo de cocaína más bien hacia las edades de finales de la preparatoria, 17, 18 años, la edad universitaria también está muy presente, que eso pues ya sería más en la etapa de la juventud. Pero bueno, sin embargo, sí encontramos presencia también de cierto consumo, aunque no es tan accesible. Pensemos para un jovencito, por ejemplo, de secundaria, ¿no? Los jovencitos de secundaria lo que más acceso tienen es al alcohol, al cigarro, a la mota o marihuana y a los inhalantes, ¿no? Eso es lo que más fácil pueden acceder a ese tipo de consumos, y ubicamos ciertos sectores en nuestra ciudad, ¿no? Como puntos o focos rojos. Sin embargo, bueno, esto atraviesa clases sociales, el consumo de drogas, de alcohol, de cigarros, atraviesa clases sociales, es decir, no solamente es pensar en zonas de marginales o de alta violencia, obviamente también en los estratos socioeconómicos de clase media, media alta y clase alta hay consumo
de drogas, ¿no? ¿Qué es o cuál podemos ubicar como una de las causas del consumo, de estos consumos en los adolescentes? Pues tiene que ver mucho su contexto y obviamente el contexto familiar y la cuestión de los compañeros, las amistades, son dos elementos fundamentales, trascendentales que llevan a que un joven o una joven empiece o se inicie en el consumo de alguna droga, ¿no? La pareja también, sobre todo en el caso de las chicas, ¿no? Si se relacionan o entablan una relación sentimental con un joven pues que ya consume, que es adicto a cierta sustancia, o se está iniciando en ello, pues sí es posible que también lleve a que la señorita pues empiece también a consumir. Generalmente esto afecta más a la población varonil que a la femenina, sobre todo el uso de sustancias, pero digo, también las mujeres consumen, ¿no? Eh, Decía yo que dos elementos son fundamentales, los padres o el contexto familiar, es muy importante. La contención que se tenga en casa, la escucha, qué tipo de entorno familiar está viviendo el joven. Obviamente un entorno que es estable, donde hay contención emocional, donde hay escucha, donde hay afecto, hay diálogo, hay cariño, hay comprensión. Eso es como una vacuna de alguna forma para los jóvenes. Cuando se tienen estos ambientes familiares que podríamos llamar sanos, o más o menos equilibrados, o más o menos que hay una buena relación, ¿no?, entre los integrantes de esa familia, que hay una buena relación y buena comunicación de padres a hijos, de hijos a padres. Muy difícilmente un joven se inicia en el consumo de alguna sustancia, ¿no? Generalmente los padres hablan mucho con ellos, les explican los riesgos, les dan herramientas para afrontarlo, porque esto es un área que muy difícilmente los jóvenes no, no enfrentan, ¿no? O sea, finalmente en algunas reuniones sociales, eh, ellos saben, ellos se enfrentan a que les inviten un churro, se enfrentan a que les inviten una inhalada, ¿no?, de mona, a que tomen alcohol, a que fumen un cigarro, o sea, eso forma parte, no podemos voltear, cerrar los ojos y decir eso no ocurre, ¿no? A mi hijo nunca le van a invitar eso, a mi hijo nunca se va a ver, no, sabemos por sentido común que tarde que temprano un joven o una joven se van a ver enfrentados a la invitación, ¿no?, del consumo de alguna sustancia, legal o ilegal. Y tenemos que dotarlos, los padres de familia, tenemos que dotar a nuestros hijos de las herramientas que les permitan enfrentar ese tipo de situaciones y saber decir no. Conocer perfectamente cuáles son las condiciones y las consecuencias que se tienen en iniciarse en el consumo de alguna sustancia. Generalmente lo ideal es no estigmatizar las drogas, ¿no? Generalmente ya saben, ¿no?, lo prohibido es lo más divertido. Entonces, no, naturalicémoslas, ¿no? Hablemos francamente de qué son las drogas con los adolescentes. Les podemos decir francamente que se siente padre, que está muy chido, ¿no?, que se siente padrísimo, drogarse, alcoholizarse está muy padre, pero a final de cuentas eso te ata a una sustancia. Esas son felicidades falsas, esas son felicidades momentáneas que realmente después de que pase el efecto de la droga lo que van a sentir los jóvenes es un vacío, o la persona, ¿no?, en general, no solamente los jóvenes se drogan. O sea, es un vacío que artificialmente se llena con una sustancia, porque no se está llenando con afecto, con amor, con cosas que te engrandezcan, con ilusiones de la vida, con la búsqueda del desarrollo personal, de la superación, con la ilusión, ¿no?, de lo que es la vida y las posibilidades que ésta nos puede ofrecer de felicidad, ¿no? Entonces, finalmente es decirle sí. Esa droga te va a hacer alucinar o te va a hacer sentir fuerte o todopoderoso o feliz o tranquilo, te va a relajar, sí, pero eso es artificial, esa sensación solo va a durar mientras dure el efecto y eso entonces te va a llevar a una dependencia, ya sea emocional o física o ambas, a esa sustancia. Y para que logres el efecto la siguiente ocasión vas a necesitar consumir más
Y así cada vez paulatinamente, si consumes regularmente, tu cuerpo para llegar a sentir esa sensación que estás buscando te va a requerir más y más y más, y eso es insostenible hasta económicamente, ¿no? Y eso te va a ir hundiendo porque finalmente te aleja del mundo, te aleja de los amigos, te aleja de la familia, te genera un montón de broncas aledañas al consumo de una sustancia. Y eso es lo que hay que hablar con los adolescentes. No decirles nada más, las drogas son malas y son peligrosas, que sí lo son peligrosas para la salud, por supuesto que dañan nuestra salud. Pero hay que hablar francamente también de la parte que aportan, porque si las drogas fueran tan desagradables, la gente no se drogaría. ¿Sí? Y los jóvenes, los adolescentes están en un momento en que están con su pensamiento crítico y todo cuestionan. Entonces, rápidamente pueden decir, me está mintiendo ese adulto, ¿no? La gente si fuera algo malo no se drogaría, entonces ¿qué es lo que no me están diciendo? Entonces yo voy y lo trato de experimentar y de descubrir por mí mismo, porque están en una etapa de descubrir 10.000 cosas del mundo que los adultos no les decimos. Entonces, ¿qué es lo mejor con los adolescentes para orientarlos en estas situaciones problemáticas? Hablar francamente, decirles la verdad, las cosas como son, pero también todas las consecuencias que esto trae. Porque finalmente no hay una sola persona en el mundo que haya sido adicta o que sea adicta y que sea una persona plena, feliz y realizada en su vida. Eso no existe. ¿Por qué? Porque están sustituyendo con la droga de manera artificial aquello que deberían de proveerse de otra manera, ¿no? Buscar otras formas de felicidad que sean saludables, sanas, que realmente les lleven a ese desarrollo personal pleno, ¿no? Como personas plenas, con algo que obviamente no dañe su salud y que los mantenga sintiéndose bien, realizándose como personas en el ámbito personal, emocional, en el ámbito profesional o laboral, ¿no? Esa es la clave. Por ahí es donde tendríamos que estar orientando a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes y hablándoles francamente de los pros y de los contras que conlleva el consumo de estas sustancias, ¿no? Y obviamente necesitan mucha orientación, mucha escucha, de tal suerte que cuando ellos hablen con sus propios amigos, con sus compañeros, o se enfrenten a este tipo de situaciones, puedan decir no, pero por una convicción personal, no por miedo, sino por tener todas las herramientas consigo para saber por qué decir sí o por qué decir no, ¿no? Y no caer en estas provocaciones o la presión social que también hablamos. Ah, ya, ándale, ¿a poco eres niña? O otro tipo de insultos, ¿no? O de estar picando el orgullo de los jóvenes o de las jóvenes. Eres una apretada, eres un sangrón, por decirlo menos, por supuesto. Sabemos que usan otras palabras para relacionarse muchas veces, que no voy a exhibir aquí públicamente, pero que podemos imaginarlas, ¿no? Y que esas presiones, el joven o la joven tengan las herramientas para decir no, porque yo no quiero esto para mi vida. Así de simple. Porque yo ya sé que sí está muy padre, que sí está muy chido, pero también sé la otra cara de la moneda, lo que a la larga esto me puede ocasionar. Y no le entro. Por más amigo o amiga que seas, si eres mi amigo o mi amiga, me vas a respetar, ¿no? Entonces eso es darles una buena orientación y herramientas también de inteligencia emocional que les impida caer en estas manipulaciones o presiones sociales a las que todos y todas estamos expuestos. O hemos estado expuestos en algún momento de nuestras vidas, ¿no? En el caso de las chicas, hay una situación muy presente todavía en nuestra sociedad y en nuestras adolescentes que tiene que ver con los trastornos alimenticios. Eso es otro de los problemas de salud que aqueja a la adolescencia. ¿Por qué? Porque está transitando pues, los cambios de su cuerpo y sabemos que en el caso de las mujeres, una de los factores de nuestra transformación del cuerpo tiene que ver con la acumulación de grasa en ciertas áreas de nuestro cuerpo, ¿sí? A diferencia de los hombres, las mujeres embarnecemos, las caderas se nos ensanchan, el crecimiento de senos, y todo eso es grasa, ¿no? Todo eso es grasa en nuestro cuerpo. Y tendemos a tener esta acumulación de grasa en mayor medida que los varones, porque así es nuestra anatomía, así es nuestra fisionomía femenina, ¿no? Entonces, esto lleva muchas veces a que estos cambios no les resulten muy agradables a algunas jovencitas, sobre todo aquellas que genéticamente tienen tendencia a acumular grasa en ciertas áreas de su cuerpo.
porque esto también tiene que ver con una tendencia genética, ¿no? De cierta fisionomía que heredamos, de acuerdo a nuestra familia y nuestra genética, ¿no? De pertenencia. Entonces, esto puede llegar a generar que la chica pues vaya estableciendo una relación no tan positiva, no tan buena, con la propia transformación de su cuerpo, con esta acumulación de grasa en su cuerpo, y luego, bueno, ante la saturación también de los medios de comunicación y las modas de lo que es la belleza, en nuestra cultura todavía está muy presente que un cuerpo femenino bonito es aquel que es delgado, ¿no? Veamos a las modelos, las cinturitas, nada de acumulación de grasa. Eh, pues lleva a que las chicas quieran imitar este tipo de modelos. Y si ellas no se sienten bien con su cuerpo, claro que pueden estar en un riesgo de desarrollar algún trastorno alimenticio. Y reitero, el papel de la familia es fundamental. ¿Cuál es la contención que en casa, el amor que en casa, la aceptación que en casa se brinde a esta joven? ¿Cómo se están viviendo? ¿Qué comentarios se le hacen respecto a su propia transformación en ese cuerpo femenino? El diálogo que las madres, los padres tengan con sus hijas es fundamental. Si hay buen diálogo, si hay buena aceptación, si es un momento en que la autoestima de las personas en la adolescencia, las chicas y los chicos, el asunto de su autoestima es un asunto muy sensible, muy vulnerable, ¿no? Están muy inestables por tantos cambios y transformaciones que están experimentando, y entonces el ser bien vistos, el recibir buenos comentarios y, ay, cuánto estás creciendo, ay, mira qué bonita te estás poniendo, esos comentarios pueden ser válidos en la familia, en buena élite, ¿no? Para que la chica se sienta orgullosa de su transformación, para que el muchacho se sienta orgulloso de la transformación en su masculinidad. Entonces es fundamental este tipo de reconocimiento aceptable, bueno, ¿no? De los cambios que están viviendo y experimentando, y que de alguna manera pues ayuda o favorece que las chicas vayan aceptando, en el caso de las chicas, sus propios cambios, ¿no? Que están viviendo. Hay nada de estar haciendo comparaciones con la hermana, con la prima, con la vecina, con la compañera, de, ay, mira, ella sí qué bonito cuerpo tiene. Porque basta con decirle, mira, ella qué bonito cuerpo tiene, para que la chica pueda sentir que es una negación hacia sí misma, ¿no? Porque su mamá, por ejemplo, su papá nunca dice, ay, mira, qué bonito cuerpo tienes tú. O sea, solo dicen, ay, mira, qué bonito cuerpo, qué bonita forma está tomando ella. Pero entonces automáticamente para la chica esa, entonces yo no. ¿Me entienden? Entonces, son momentos sensibles, ¿no? De donde hay muchas inseguridades en los chicos y en las chicas, y más si no van cubriendo como estos prototipos sociales, estos estereotipos que, que no dan cabida a la diversidad de cuerpos humanos que existen, ¿no? Entonces, sí es muy importante apoyar, ¿no?, a las jovencitas para evitar que desarrollen trastornos alimenticios. Fundamentalmente se tienen dos, y estos a veces aparecen combinados, ¿no? La anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa. Y a veces son ambas. La anorexia, como bien pudieron revisar en su lectura, tiene que ver con la privación del alimento. Y hay una tergiversación de la imagen corporal. ¿A qué me refiero con esto? En la anorexia nerviosa, las chicas literalmente se matan de hambre, no comen. No comen y llevan sus cuerpos a un extremo bastante peligroso para su propia salud y su propia vida. Ya la anorexia nerviosa llevada al extremo, pues las chicas están literalmente en los huesos. Sin embargo, al ver una tergiversación de su propia imagen corporal, cuando ellas se miran al espejo, ellas se ven gordas. Ellas no están conformes con su propio cuerpo. Pero no es que no vean bien, no es que tengan un problema en sus ojos, ¿no? Obviamente ven y ven que están en los huesos. Sin embargo, la interpretación y la forma en que ellas se sienten gordas, ¿no? Y entonces se privan pues del alimento y se llevan pues esto al extremo. Después está la bulimia nerviosa. Aquí no hay privación del alimento y generalmente las chicas mantienen el peso normal, o a veces están sí un poquito pasadas de peso, pero la bulimia, aquí lo que ocurre es que
comen desmesuradamente en algunos momentos y después viene el sentimiento o el sentimiento de culpa o el miedo a engordar y entonces se provocan el vómito o consumen laxantes. Obviamente eso también es súper dañino para la salud. Pues esto va generando, imagínense, ¿no? Una serie de problemas en todo el tracto gastrointestinal, ¿no? Los jugos gástricos pues queman el esófago, ¿no? Y esto puede generar hasta cáncer, ¿no? Si se genera un esófago de Barrett y se complica la situación. Y los laxantes, pues no se diga, ¿no? Generalmente este tipo de cuadros de excederse en la comida y después provocarse el vómito, en una bulímica lo vamos a observar esta práctica alrededor de 2 veces por semana, mínimo, ¿no? Hay quienes puede ser hasta con mayor frecuencia. La anorexia nerviosa, aparte de que están literalmente en los huesos, hay funciones del cuerpo, como está llevado a un extremo, pues que se ven paralizadas, ¿no? El caso de las anoréxicas, muchas veces dejan de tener el periodo menstrual. Su cuerpo literalmente está luchando por sobrevivir. Y desaparece el periodo, porque la reproducción o la sangre que se forma para hacer el endometrio y que baja como sangrado menstrual, en ese momento no es prioridad, ¿no? Esa sangre, esos nutrientes se necesitan para hacer funcionar a los órganos vitales. A ese nivel de extremo puede llegar un cuadro de anorexia. Entonces es bastante complejo. Y se pueden tener, les decía yo, la combinación de ambas, ¿no? Chicas que se privan del alimento, están en los huesos, o sea, tienen más bajo peso corporal del normal, pero además después les viene alguna ansiedad, entran como en una ansiedad y comen desmesuradamente, ¿no? Tienen un atracón de comida y después se provocan el vómito. Y aquí es cuando se tiene un cuadro combinado de anorexia y bulimia. Y bueno, no viene en el texto, pero pues como comentario adicional, en el caso de los adolescentes varones, también lo que pueden llegar a desarrollar los hombres, sobre todo, es la vigorexia, ¿no? Y que tiene que ver con esta cuestión también de mucho cuidado de la imagen corporal, del alimento, ejercicio físico desmesurado, queriendo ganar musculatura, y bueno, esto también ya en cuestiones extremas pues lleva a los jóvenes incluso al consumo de esteroides y cosas para embarnecer y hacer músculo, que también pone en riesgo su salud, ¿no? Y todo gira alrededor de esta cuestión, eh, tanto de esta dieta estricta, combinada con alimentos artificiales y bueno, y el uso de esteroides que pueden ser súper peligrosos. Entonces, bueno, claro que la adolescencia pues es un momento en este sentido crítico donde los jóvenes están expuestos a muchos riesgos, a comportamientos peligrosos, eh, en donde como maestros y como padres de familia lo que tenemos que apostarles a una buena orientación de nuestros adolescentes, a tener mucho diálogo con ellos, a que tengan toda la información y las herramientas eh, para que cuando ellos se enfrenten a estos comportamientos de riesgo o a estas situaciones que los lleven a tomar este tipo de decisiones que pueden ser muy perjudiciales para su vida y su salud, tengan las herramientas para decidir correctamente, tengan las herramientas y los argumentos suficientes para no caer en este tipo de situaciones. Sabemos que muchos adolescentes se inician en el consumo, por ejemplo, de alguna sustancia por curiosidad, ¿no? O por la presión social, pero si tenemos chicos seguros de sí mismos, con una buena autoestima, es mucho más fácil que puedan decir no y encuentren sus propias estrategias de cómo manejar esa situación sin caer en este tipo de comportamientos de riesgo. Ahora, ¿cuáles son las principales causas de muerte en la adolescencia? Principalmente los accidentes, ¿sí? Veíamos en el video pasado esta cuestión pues todavía de la inmadurez del cerebro, que los lleva a no tener una buena capacidad todavía para la toma de decisiones. Es un proceso que se está desarrollando y esto los lleva a pues, ponerse, ¿no? en riesgo y en riesgo de muerte, ¿no? Entonces son más impulsivos, aceptan retos de manera acrítica que pueden llegar a poner en riesgo su integridad física.
Obviamente el consumo de drogas y de alcohol pues lleva a que si manejan algún vehículo pues lleguen a tener un accidente grave. Eh, es miles de historias de jóvenes que han perdido la vida de esta forma, de adolescentes que han perdido la vida por, ya sea que ellos iban manejando un vehículo estando con altos niveles de alcohol, o iban con los amigos y el compañerito, el amiguito que iba conduciendo iba alcoholizado, ellos también, y todos mueren en el vehículo, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión de los accidentes es una de las principales causas. Otra en nuestro país, para tratar de contextualizar y esta cuestión que veíamos del homicidio, pues no podemos nosotros negar la situación preocupante que hasta hace todavía unos años y todavía está presente, que tiene que ver con la presencia del narcotráfico. Y quienes eran invitados, alguna vez tuve oportunidad de escuchar a un maestro de Sonora, nos relataba cómo llegaba la gente del narcotráfico a reclutar jóvenes en la preparatoria, ¿no? Y obviamente pues esto es en poblaciones marginales, pobres, y pues obviamente es una oportunidad de mejorar sus condiciones de vida o las de su familia. Eh, se tiene conocimiento que aproximadamente un joven que entra a esta cuestión de estos grupos de narcotraficantes, pues más o menos tiene un promedio de vida de 5 años. Y es pues muy lamentable porque estamos hablando de jóvenes de 15, 16 años que son adentrados a este tipo de grupos delictivos y quizás mueren antes de los 20 años, ¿no? Entonces es una situación que no podemos obviar, que está presente en nuestro país y que nuestros adolescentes en varias regiones de nuestro país son muy vulnerables ante este tipo de situaciones. Y bueno, una tercera causa, pues sí, también que tenemos presente también en nuestro país, es el suicidio, ¿no? El suicidio adolescente, claro que también es una situación presente. Cuadros de ansiedades y de depresión son los principales que llevan a que nuestros adolescentes lleguen a tomar una determinación tan lamentable para su vida. Insisto, lo que he dicho es un momento de la vida vulnerable, en donde su autoestima está sensible y donde necesitan una alta comprensión y una alta contención por parte de sus papás. Lamentablemente, al menos en nuestra cultura, no tenemos mucha educación emocional. Los papás muchas veces no sabemos cómo tratar a nuestros hijos. Nos vamos al extremo de mucha permisividad o una exigencia muy fuerte, donde los presionamos mucho y los hacemos caer en cuadros tan depresivos, porque los hacemos sentir tan que valen nada, que llegan pues al extremo de quitarse la vida, ¿no? De verdad de sentirse muy, muy mal. Padres de familia, profesores que trabajan con estos grupos de edad, siempre hay que estar muy atentos. Y muchas veces, lamentablemente, el suicida, a veces nos preocupamos más por los chicos problemáticos que por los chicos que aparentemente están bien. Y aquí el asunto es que todos nos necesitan. Los problemáticos están buscando llamar la atención de esa forma, pero los que están bien quizás están buscando no llamar tanto la atención, pero se sienten bastante mal, no quieren que nadie los moleste porque están en una depresión profunda. Entonces no podemos perder de vista a nadie, ¿sí? Y menos en estas edades. Siempre tenemos que tener buena comunicación con nuestros hijos o con nuestros estudiantes, siempre hay que mostrar que hay interés. En el caso de los profesores, pues que no es uno más, ¿no? Y a veces solo con ese detalle, con que haya un profesor que le haga sentir a un joven que a él le importa, a veces es suficiente para evitar que este chico o esta chica lleguen a realizar su cometido. Entonces, hay mucho trabajo. En la adolescencia hay mucho trabajo. Ciertamente, sí hay muchas situaciones problemáticas, pero también es un mundo de posibilidades porque los adolescentes son maravillosos. Y sabiéndoles orientar y teniendo mucho diálogo, ellos son sensibles, son receptores de todo ello. Y eso nos permite abrir un abanico muy grande de posibilidades y de esperanza finalmente de lograr hacer de ese chico o de esa chica un buen mexicano, una buena mexicana, que sea pleno, que sea feliz, que se realice en la vida, eh, desde el contexto que sea. Esto es posible y pues los adultos tenemos una gran responsabilidad
¿no? Pero nos faltan herramientas y entonces tenemos que hacer mucha difusión de estas herramientas para que los papás sepan cómo orientar a sus hijos, para que los maestros sepan cómo orientar a sus estudiantes. Los saludo pues en la distancia, espero haya sido enriquecedor este video para ustedes y nos vemos en el siguiente.